Te has encontrado con una paradoja que podría cambiar tu vida para siempre. El guerrero más temido de todo Japón nunca peleó por dinero, nunca buscó la fama, y al final de su carrera, se retiró completamente de la sociedad. ¿Cómo es posible que el samurái más letal de la historia encontrara su mayor victoria en la soledad absoluta? Esto no tiene sentido según nuestra lógica moderna. O tal vez tiene más sentido del que imaginas. En una época donde cada segundo estamos bombardeados por notificaciones, donde el ruido del mundo nos ensordece, y donde pareciera que nuestro valor se mide por la cantidad de likes que recibimos, existe una sabiduría ancestral que susurra algo revolucionario. Una filosofía que desafía todo lo que creemos saber sobre el éxito, la fuerza y la verdadera realización. Miyamoto Musashi no era un guerrero común. Nació en una era donde la espada decidía el destino de los hombres, donde un solo error significaba la muerte instantánea. Durante más de 30 años, este hombre caminó por los senderos polvorientos de Japón retando a los mejores espadachines de su tiempo. 61 duelos, 61 victorias, y jamás una sola derrota. Pero lo más extraordinario no fueron sus triunfos en combate, sino lo que hizo después de alcanzar la cima de su arte. A los 30 años, cuando ya no quedaba nadie capaz de enfrentarlo, Musashi tomó la decisión más radical de su vida. Se alejó del mundo, se adentró en las montañas, y durante los siguientes 17 años vivió como un ermitaño, dedicándose a la contemplación, la pintura, la escultura y la escritura. En esa soledad absoluta, lejos del aplauso y el reconocimiento, forjó la obra maestra que conocemos como el Libro de los 5 Anillos, y desarrolló una filosofía que trasciende el arte de la guerra para convertirse en un manual de vida. Hoy vas a descubrir 5 principios fundamentales del camino del guerrero solitario que Musashi desarrolló en sus años de retiro. 5 enseñanzas que te ayudarán a encontrar tu propia fuerza interior, a tomar decisiones desde un lugar de claridad absoluta y a construir una vida auténtica lejos del ruido y las expectativas ajenas. Estas no son simples técnicas de autoayuda, son principios forjados en el fuego de la experiencia real, templados en la soledad de la montaña y validados por siglos de sabiduría. El primer principio que Musashi desarrolló en su retiro fue lo que él llamaba Dokodo, el camino de andar solo. Pero no se trataba simplemente de estar físicamente solo, sino de algo mucho más profundo y revolucionario. Se trataba de la capacidad de confiar completamente en tu propio juicio, de no depender emocionalmente de la validación externa, y de encontrar en tu interior la fuente inagotable de tu propia dirección. Imagina por un momento la escena. Musashi, después de décadas siendo el centro de atención, el hombre al que todos buscaban para desafiarlo o aprender de él, toma su espada, su pincel y unas pocas pertenencias, y simplemente desaparece. Se adentra en las montañas de Kyushu, encuentra una cueva que se convertiría en su hogar, y comienza la parte más importante de su entrenamiento, el entrenamiento en soledad. Durante esos primeros meses, cuenta la leyenda, Musashi experimentó algo que llamó la gran purificación. Sin las voces constantes de admiradores y detractores, sin la presión de mantener su reputación, sin la adrenalina constante del peligro, por primera vez en décadas, pudo escuchar su propia voz interior. Y lo que descubrió lo sorprendió incluso a él. Se dio cuenta de que había estado viviendo, en parte, para cumplir las expectativas que otros tenían de él, que incluso siendo el guerrero más independiente de su época, había permitido que las opiniones ajenas influyeran en sus decisiones. Que la verdadera libertad no era derrotar a todos los enemigos externos, sino liberarse de la necesidad de aprobación que todos llevamos dentro. En nuestro mundo moderno, este principio es más relevante que nunca. Vivimos en una época donde cada pensamiento puede convertirse en un post, donde cada decisión puede ser juzgada por miles de desconocidos, donde el miedo al juicio ajeno paraliza a generaciones enteras. ¿Cuántos hombres conoces que están viviendo vidas que no eligieron, trabajando en empleos que los agotan, siguiendo sueños que en realidad son de sus padres, sus parejas o la sociedad? El guerrero solitario de Musashi no significa convertirse en un ermitaño antisocial. Significa desarrollar la capacidad de tomar decisiones desde tu centro, no desde el miedo a la desaprobación. Significa poder estar cómodo contigo mismo, sin la necesidad constante de entretenimiento externo o validación social.
Significa tener el coraje de elegir el camino menos transitado cuando sabes en tu interior que es el correcto para ti. Practica esto. La próxima semana, dedica 30 minutos cada día a estar completamente solo, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Simplemente siéntate contigo mismo y observa qué pensamientos y emociones surgen. Al principio será incómodo, incluso desesperante, pero gradualmente comenzarás a distinguir entre la voz de tu sabiduría interior y el ruido de las expectativas externas. El segundo principio que Musashi perfeccionó durante su retiro fue Heijōshin, la mente inmutable. Esta es quizás la enseñanza más poderosa y práctica de toda su filosofía, porque se trata de mantener una claridad mental absoluta sin importar qué tormentas estén rugiendo a tu alrededor. Cuenta una de las historias más fascinantes de los últimos años de Musashi que un día, mientras meditaba en su cueva, fue visitado por un grupo de samurái jóvenes que habían viajado durante semanas para encontrarlo. Estos guerreros habían escuchado rumores de que el legendario Musashi vivía como un ermitaño y querían desafiarlo para probar su valor. Cuando finalmente lo encontraron, esperaban encontrar a un hombre debilitado por los años de inactividad. En su lugar, se encontraron con algo que los desconcertó completamente. Musashi los recibió con una calma tan profunda, una presencia tan centrada, que inmediatamente sintieron que estaban ante algo que trascendía todo lo que habían conocido. Sin siquiera desenvainar su espada, sin alzar la voz, sin hacer ningún movimiento amenazante, Musashi irradiaba una autoridad tan natural que los jóvenes guerreros sintieron como si estuvieran parados frente a una montaña inmóvil. Uno de ellos, el más impulsivo del grupo, finalmente encontró el coraje para desafiarlo. Musashi simplemente sonrió y le pidió que lo atacara con todo lo que tenía. El joven desenvainó su katana y se lanzó con un grito de guerra que resonó por toda la montaña. En un movimiento que pareció más una danza que un combate, Musashi esquivó el ataque, desarmó al joven, y en un instante tenía la punta de una espada de madera presionando suavemente contra su garganta. Pero lo más impresionante no fue la velocidad o la técnica de Musashi. Fue que durante todo el intercambio, su respiración permaneció completamente calmada, su expresión no cambió en lo más mínimo, y sus ojos mantuvieron la misma serenidad que tenían antes del ataque, como si desarmar a un guerrero entrenado fuera tan natural como respirar. Los jóvenes samurái se quedaron durante 3 días aprendiendo de él, y la lección más importante que se llevaron no fue una técnica de combate, sino la comprensión de que la verdadera fuerza viene de un estado mental que permanece inquebrantable sin importar las circunstancias externas. En nuestro mundo actual, donde los niveles de estrés y ansiedad han alcanzado proporciones epidémicas, donde las crisis constantes y los cambios acelerados pueden quebrar la resistencia mental de cualquiera, este principio de la mente inmutable se convierte en una herramienta de supervivencia esencial. Piensa en los hombres más exitosos y respetados que conoces. No son necesariamente los más inteligentes o los más talentosos. Son aquellos que pueden mantener la claridad mental bajo presión, que toman decisiones racionales cuando otros están dominados por el pánico, que pueden ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Son los que han desarrollado lo que Musashi llamaba Heijōshin. Esta mente inmutable no significa volverse insensible o desconectado emocionalmente. Significa desarrollar la capacidad de observar tus emociones sin ser controlado por ellas, de sentir la presión sin ser aplastado por ella, de enfrentar la incertidumbre sin ser paralizado por el miedo. El entrenamiento para desarrollar Heijōshin comienza con pequeñas prácticas cotidianas. La próxima vez que te encuentres en una situación estresante, un atasco de tráfico, una discusión acalorada, una deadline imposible, en lugar de reaccionar automáticamente, toma 3 respiraciones profundas y pregúntate, ¿qué haría Musashi en esta situación? Observa cómo esta simple pausa puede cambiar completamente tu respuesta a la situación. El tercer principio que Musashi desarrolló durante sus años de soledad fue Ichigo Ichie, una oportunidad, un encuentro. Esta filosofía reconoce que cada momento es único e irrepetible, y que la persona verdaderamente despierta vive cada experiencia con total presencia y conciencia, sabiendo que jamás volverá a existir exactamente de la misma forma. Durante uno de sus periodos más intensos de retiro, Musashi pasó un invierno completo en una cueva en las montañas de Kumamoto.
El frío era tan extremo que varios días no pudo salir ni siquiera para buscar alimento. La mayoría de las personas habríamos visto esto como una experiencia terrible, algo que soportar hasta que pasara. Pero Musashi decidió convertir cada momento de esa experiencia en una oportunidad de aprendizaje profundo. Comenzó a observar con una atención microscópica cada detalle de su entorno. La forma en que la luz filtraba por las grietas de la roca cambiaba hora tras hora. Los sonidos del viento tenían patrones y ritmos que nunca había notado. El hambre, en lugar de ser simplemente una molestia, se convirtió en un maestro que le enseñó sobre los verdaderos límites y capacidades de su cuerpo. Cuenta en sus escritos que durante esas semanas desarrolló una capacidad de concentración tan intensa que podía pasar horas enteras observando una sola gota de agua congelándose y descongelándose, y que cada observación le revelaba principios aplicables tanto al arte de la espada como al arte de vivir. Una mañana, mientras contemplaba cómo los primeros rayos de sol derretían el hielo en la entrada de su cueva, Musashi experimentó lo que él describió como Satori del momento presente. Se dio cuenta de que ese preciso instante, él, en esa cueva, con ese frío, viendo esa luz específica, jamás volvería a existir en toda la historia del universo, que cada momento que había vivido antes había sido igualmente único e irrepetible, y que cada momento futuro sería lo mismo. Esta revelación cambió completamente su relación con el tiempo y la experiencia. Dejó de vivir en piloto automático, dejó de dar por sentado las experiencias cotidianas, y comenzó a abordar cada conversación, cada comida, cada respiración, como si fuera la primera y la última vez que la experimentaría. En nuestro mundo moderno, donde la distracción constante nos ha robado la capacidad de estar verdaderamente presentes, donde multitasking se ha convertido en un falso ideal de productividad, donde vivimos constantemente en el pasado o el futuro pero rara vez en el presente, este principio de Ichigo Ichie es revolucionario. ¿Cuántas conversaciones importantes has tenido mientras revisabas tu teléfono mentalmente? ¿Cuántas comidas has consumido sin realmente saborearlas? ¿Cuántos momentos hermosos con las personas que amas han pasado desapercibidos porque tu mente estaba en otro lugar? El guerrero solitario entiende que la vida no está en el pasado que ya se fue, ni en el futuro que puede no llegar. La vida está aquí, ahora, en este momento exacto. Esto no significa volverse obsesivo o hipervigilante con cada detalle. Significa desarrollar la capacidad de elegir conscientemente cuándo dar tu atención completa a algo. Cuando decides estar presente, estar completamente presente. Cuando decides escuchar, escuchar con cada célula de tu ser. Cuando decides actuar, actuar con total compromiso. La práctica más poderosa para desarrollar Ichigo Ichie es lo que llamo momentos de presencia total. Elige una actividad simple que hagas todos los días. Puede ser tu primera taza de café, tu ducha matutina o caminar hacia tu auto. Durante esa actividad, compromete tu atención completa. Siente realmente el calor del café, el aroma, el sabor. Nota cada sensación del agua en tu piel. Observa cada paso que das. Al principio será difícil mantener la concentración, pero gradualmente desarrollarás la capacidad de estar verdaderamente presente cuando elijas estarlo. El cuarto principio que emergió de los años de contemplación de Musashi fue nothingness, el vacío fértil. Esta es quizás la enseñanza más profunda y contraintuitiva de toda su filosofía, porque se trata de encontrar poder y claridad no en acumular más conocimientos o habilidades, sino en vaciar la mente de todo lo innecesario para hacer espacio a la sabiduría genuina. Durante su cuarto año de retiro, Musashi atravesó lo que él describió como la gran crisis de significado. Había alcanzado todo lo que un guerrero podía alcanzar. Había explorado las profundidades de la soledad. Había desarrollado habilidades en pintura y escritura que rivalizaban con los maestros de su época. Y sin embargo, sentía que algo fundamental le faltaba. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde su cueva, fue golpeado por una realización que lo dejó sin palabras durante días. Se dio cuenta de que todo su entrenamiento, toda su búsqueda de perfección, toda su acumulación de conocimiento y habilidades, había sido en realidad una forma sutil de aferrarse, de tratar de controlar la experiencia de vivir. Esa noche, decidió embarcarse en el experimento más radical de su vida. Durante los siguientes 6 meses, se dedicó conscientemente a desaprender todo lo que sabía. No se trataba de olvidar sus habilidades, sino de dejar de identificarse con ellas.
de dejar de derivar su sentido de valor y seguridad de lo que podía hacer. Cada mañana se sentaba en meditación y conscientemente soltaba una certeza, una opinión, una creencia sobre cómo debían ser las cosas. Dejó de practicar técnicas de espada específicas y simplemente se movía de manera completamente intuitiva. Dejó de seguir fórmulas en su pintura y permitió que cada pincelada emergiera del momento presente. Dejó de tratar de ser sabio en sus reflexiones y simplemente observaba su mente sin juzgar lo que encontraba allí. Al principio, esta práctica lo aterrorizó. Sin sus habilidades y conocimientos como identidad, ¿quién era él realmente? Sin sus logros como fuente de autoestima, ¿qué valor tenía? Pero gradualmente, a medida que se vaciaba de todo lo que pensaba que lo definía, comenzó a experimentar algo que nunca había sentido antes. Una libertad absoluta, una espontaneidad natural, una creatividad que fluía sin esfuerzo. Descubrió que cuando su mente estaba verdaderamente vacía de conceptos preconcebidos, de expectativas, de la necesidad de probar algo, podía responder a cada situación con una precisión y naturalidad que trascendía cualquier técnica que hubiera aprendido. Sus movimientos con la espada se volvieron más fluidos, su pintura más expresiva, sus palabras más directas y poderosas. En nuestro mundo moderno, donde estamos constantemente bombardeados con información, donde se nos dice que necesitamos más cursos, más certificaciones, más conocimiento para tener valor, donde nuestras mentes están atestadas de opiniones, juicios y conceptos, este principio del vacío fértil es profundamente liberador. El guerrero solitario entiende que la sabiduría verdadera no viene de acumular más información, sino de crear espacio mental para que emerja la inteligencia natural. Que la creatividad genuina no surge de seguir fórmulas, sino de permitir que algo nuevo nazca del vacío. Que las mejores decisiones no vienen de analizar obsesivamente todas las opciones, sino de actuar desde un lugar de claridad intuitiva. Esto no significa volverse ignorante o dejar de aprender. Significa aprender a mantener tu mente como un espejo limpio que puede reflejar claramente cualquier situación sin distorsión. Significa desarrollar la confianza de no saber, la comodidad con la incertidumbre, la capacidad de actuar sin garantías. Para comenzar a cultivar este vacío fértil, practica lo que llamo días de ayuno mental. Una vez por semana, dedica unas horas a no consumir ningún tipo de información nueva. No libros, no podcasts, no noticias, no redes sociales. En su lugar, simplemente siéntate contigo mismo y observa qué pensamientos y insights emergen naturalmente cuando no estás alimentando constantemente tu mente con estímulos externos. El quinto y último principio que Musashi perfeccionó en su retiro fue Bushido interior, el camino del guerrero interior. Esta enseñanza reconoce que las batallas más importantes no se libran contra enemigos externos, sino contra los aspectos de nosotros mismos que nos limitan, nos sabotean y nos impiden alcanzar nuestro potencial más elevado. En sus últimos años de retiro, Musashi se enfrentó a lo que él consideró su oponente más formidable, sus propios miedos, dudas y limitaciones autoimpuestas. A diferencia de los duelos que había peleado en su juventud, estas batallas no tenían espectadores, no había gloria que ganar, y la victoria no podía ser medida por criterios externos. Una de las historias más reveladoras de este periodo cuenta que Musashi pasó meses enteros luchando contra lo que él llamaba el enemigo de la autocompasión. Se había dado cuenta de que, incluso en su retiro voluntario, había momentos en que se sentía víctima de las circunstancias, en que se lamentaba de las oportunidades perdidas, en que dudaba de las decisiones que había tomado. Decidió enfrentar esta tendencia con la misma disciplina y estrategia que había aplicado a sus duelos físicos. Cada vez que notaba que su mente se dirigía hacia pensamientos de autocompasión, los trataba como un oponente que necesitaba ser derrotado. No los suprimía o los ignoraba, sino que los enfrentaba directamente, examinaba su lógica, cuestionaba sus premisas, y conscientemente elegía una perspectiva más empoderada. Durante meses, libró esta batalla interna día tras día, momento a momento. Gradualmente, desarrolló lo que él describió como músculos mentales, la capacidad de reconocer instantáneamente cuando su mente se dirigía hacia patrones destructivos y redirigirla hacia pensamientos y emociones que lo fortalecían en lugar de debilitarlo. Pero su batalla más difícil fue contra lo que él llamaba el enemigo del apego.
Se dio cuenta de que, incluso habiendo renunciado a las posesiones materiales y a la búsqueda de reconocimiento externo, todavía se aferraba sutilmente a su identidad como el gran Musashi, a sus logros pasados, a su imagen de sí mismo como alguien especial. Esta realización lo llevó a la práctica más radical de todas. Durante un año completo, se refirió a sí mismo únicamente en tercera persona, como si observara a un extraño. En lugar de «yo hice esto» o «yo pienso aquello», pensaba «Musashi hizo esto» o «Musashi piensa aquello». Esta práctica le permitió observar sus patrones mentales y emocionales con una objetividad que jamás había experimentado. Al final de ese año, había desarrollado la capacidad de observar sus propios pensamientos y emociones, como si fueran nubes pasando por el cielo, presentes, pero no definitorias de quién era en esencia. Había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por la libertad interior. En nuestro mundo moderno, donde las batallas más destructivas a menudo son las que libramos contra nosotros mismos, contra la procrastinación, la autoduda, los miedos irracionales, los patrones de autosabotaje. Este principio del bushido interior es extraordinariamente relevante. ¿Cuántos hombres conoces que son sus propios peores enemigos? Que tienen el talento y las oportunidades para crear vidas extraordinarias, pero son derrotados una y otra vez por voces internas que les dicen que no son suficientemente buenos, suficientemente inteligentes, suficientemente valiosos, que sabotean sus propios éxitos por miedo inconsciente a la responsabilidad que viene con el poder, que permanecen atrapados en patrones que los limitan porque es más cómodo que enfrentar la incertidumbre del crecimiento. El guerrero interior de Musashi entiende que estos enemigos internos son más peligrosos que cualquier oponente externo, porque operan desde las sombras, porque conocen nuestras debilidades íntimamente, porque pueden atacar en cualquier momento sin previo aviso. Pero también entiende que, una vez identificados y enfrentados con la estrategia correcta, pueden ser derrotados definitivamente. El primer paso para desarrollar tu bushido interior es lo que llamo el inventario del guerrero. Dedica tiempo a identificar honestamente cuáles son tus enemigos internos más persistentes. ¿Es la procrastinación que te impide tomar acción en tus sueños? ¿Es el perfeccionismo que te paraliza antes de comenzar? ¿Es el miedo al rechazo que te impide expresar tu verdadero yo? Una vez identificados, puedes comenzar a desarrollar estrategias específicas para derrotar cada uno de ellos. Estos 5 principios, el camino de andar solo, la mente inmutable, una oportunidad, un encuentro, el vacío fértil y el bushido interior, no son simplemente conceptos filosóficos abstractos. Son herramientas prácticas forjadas en la experiencia real de un hombre que dedicó su vida entera a la búsqueda de la excelencia y la verdad. En una época donde estamos constantemente conectados pero profundamente solos, donde tenemos acceso a más información que nunca pero menos sabiduría, donde las distracciones externas nos impiden desarrollar la fuerza interior que realmente necesitamos, la filosofía del guerrero solitario de Musashi ofrece un camino de regreso a nosotros mismos. No se trata de convertirse en un ermitaño o rechazar el mundo moderno. Se trata de desarrollar la capacidad de estar en el mundo sin ser controlado por él, de participar plenamente en la vida mientras mantienes tu centro, de buscar la excelencia en todo lo que haces mientras permaneces desapegado de los resultados, de encontrar en tu interior la fuente inagotable de fuerza, sabiduría y propósito que ninguna circunstancia externa puede quitarte. La lección más profunda de Musashi es que la verdadera victoria no es derrotar a otros, sino dominarse a uno mismo. Que el poder auténtico no viene de controlar las circunstancias externas, sino de mantener la libertad interior sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Que la sabiduría genuina no es acumular conocimiento, sino desarrollar la claridad para ver las cosas como realmente son. Estos principios han sido probados no solo en los campos de batalla del Japón feudal, sino en los desafíos de la vida moderna. Empresarios que han construido imperios aplicando la mente inmutable bajo presión extrema. Artistas que han creado obras maestras vaciando sus mentes de conceptos preconcebidos. Padres que han criado hijos extraordinarios practicando la presencia total en cada momento compartido. Hombres que han encontrado propósito y significado siguiendo su propio camino interior en lugar de las expectativas ajenas. El camino del guerrero solitario no es fácil.
Requiere un nivel de honestidad consigo mismo que puede ser doloroso. Requiere la voluntad de enfrentar tus miedos más profundos y tus limitaciones más arraigadas. Requiere la disciplina de practicar estos principios no solo cuando te sientes inspirado, sino especialmente cuando no quieres hacerlo. Pero las recompensas son extraordinarias. Una vida vivida desde tu centro auténtico. Decisiones tomadas desde la claridad en lugar del miedo. Relaciones basadas en la honestidad en lugar de la necesidad. Trabajo que expresas tu propósito más profundo en lugar de simplemente pagar las cuentas. Una sensación de paz interior que no depende de circunstancias externas. La pregunta que Musashi te haría si estuviera aquí hoy es simple pero profunda. ¿Estás viviendo tu propia vida? ¿O estás viviendo la vida que otros esperan de ti? ¿Estás tomando decisiones desde tu sabiduría interior o desde el miedo al juicio ajeno? ¿Estás presente en los momentos que realmente importan? ¿O estás constantemente distraído por lo urgente pero no importante? El guerrero solitario que llevas dentro ya conoce las respuestas a estas preguntas. Solo necesita el espacio y el silencio para que su voz pueda ser escuchada por encima del ruido del mundo moderno. Solo necesita tu compromiso de embarcarte en el viaje más importante de todos, el viaje hacia ti mismo. ¿Qué principio de estos 5 resuena más profundamente contigo en este momento de tu vida? ¿Cuál sientes que necesitas desarrollar con más urgencia? Comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor batalla interior y cómo planeas aplicar la sabiduría de Musashi para enfrentarla. Porque al final, todos estamos caminando versiones diferentes del mismo sendero hacia la libertad interior. Y compartir nuestras experiencias hace el camino menos solitario para todos.